Mis invitados me molestan con sus preguntas impertinentes. Ahora sí estamos saliendo. ¿Cómo le va? Cerramos la semana, una semana muy interesante, especialmente provocado por Loareda del programa del miércoles con el pastor Pablo Deiros, que dijo cosas muy fuertes. Y creo que el programa de hoy también va a ser muy interesante y va a provocar mucha reacción de la audiencia. Mis invitados son dos grandes amigos, el pastor Rafael Pedace y Alejandro Rodríguez, pastor también Alejandro Rodríguez, aunque es otras cosas, muchas otras cosas. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Sorprendido por el día de hoy. Venimos de Mar del Plata con los minutos justos, pero un placer estar con ustedes. ¿Cómo fue la conferencia? Muy linda, muy intensa, con mucha palabra, mucha revelación y disfrutando con 1.300 pastores de todo el país, una coinonía realmente maravillosa. ¿Sí? Sí. Qué bueno, che. El clima bien. Sí, fresquito pero agradable. Sí, Mar del Plata, ¿no? Ya sabemos cómo es Mar del Plata. Sí. ¿Y qué es lo que más te sorprendió de la conferencia? Quizás una visión de que hay un remanente todavía que conserva integridad y que conserva valores y principios que, aplicados con energía y con determinación, dan esperanza para Argentina. Hubo mensajes orientados en ese sentido muy fuertes. Sí. Cuando decís que hay un remanente, ¿estos son palabras de quién? Uno de los oradores centrales fue Larry Stockstill, que vino de Estados Unidos, un hombre muy probo, muy íntegro, se lo nota en su forma de expresarse, en su manejo. Escribió un libro, El Remanente, que lo leí hace unos 20 días, 30 días, y es espectacular el libro, en la intensidad con que presenta sus ideas, y tuvimos el placer de disfrutarlo. Claro, ahora, cuando decís hay un remanente, o él dice hay un remanente, significa que hay un grupo que no está en esa línea dentro del movimiento evangélico. La manada va para otro lado, la manada va para lo que dice la mayoría. Mira, todos lo hacen, todos roban, todos son corruptos, todos engañan. Entonces es como que es muy fuerte decir, no, yo no lo voy a hacer. Entonces creo que lo que nos marcó es que hay esperanza, porque hay gente todavía, como pasó en los tiempos de Elías, que no sucumbían a la tentación de doblar sus rodillas y entregarse, no rendirse. Bueno, no podemos. O el caso también de Lot, a quien la Biblia describe como un justo abrumado por la conducta de los malvados, ¿no? El tipo estaba abrumado pero no hacía nada, ¿no? Se quedaba en la puerta, hacía de juez, pero su sociedad se destruyó y se desbarrancó porque no tuvo iniciativas proactivas. El pastor Rafael Pedace está plantando una iglesia en una zona de Buenos Aires muy interesante y tiene, la verdad, uno de los templos más hermosos, más coquetos, más tecnológicos que uno se puede imaginar. Porque entre otras cosas es dueño de todo música, o sea que yo me imagino que jamás hay un acople, jamás hay un micrófono que no funciona, jamás hay un proyector que titila, supongo yo, pero hay alguien que dijo en el, ¿cómo es el del cuchillo? ¿Cómo es? En casa de herrero, cuchillo de y al palo. mejor caso. Sí, ¿va bien la iglesia, Rafael? Sí, creciendo, realmente muy bendecidos, y hemos abierto en estos últimos años 4 iglesias en el interior del país, en Rosario, en el Soberbio Misiones, en Garopé Misiones y en Concepción, Tucumán, con proyectos crecientes, explosivos, así que muy felices de lo que está pasando. La dirección del templo allí del que le estoy hablando, ese tecnológico, es Guarres, y mire, muy fácil, 4444. No, dividido 2. Dividido 2. Yo quería hacer un chiste con 666, pero no me salió. 2222, qué fácil, ¿no? 2222. Que 2222. Así, si alguien viene por la ciudad de Buenos Aires y quiere visitar, la iglesia se llama Una Vida Mejor. Una Vida Mejor, Una Vida Mejor. También está en el programa hoy como invitado Alejandro Rodríguez, que entre otras cosas a veces vive en Buenos Aires. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien. Contame de tus últimas aventuras. ¿Qué sé yo? No, estuve cuando acá unos meses atrás. No, sí, ya en el año pasado. ¿Así? Fin del año. Sí. Por ahí. No, ahora hace unas semanas estuve ahí en Ucrania. Hace 3 años que venimos
desarrollando como un programa con unos 400 pastores de allí, de Ucrania y de Rusia. Y esta es la región, una ciudad llamada Donetsk, y claro, no era 2 millones de habitantes, no era conocida hasta todos los conflictos que vinieron después de Crimea, entre Rusia y Ucrania y toda esta población que está del lado casi de la frontera con Rusia. Entonces vinimos haciendo como clínicas pastorales estos años, y el año pasado, junto con la conferencia para pastores, le agregamos una campaña con Anacondia por las noches. Y Carlos ahí se puso a que se abran los cielos, que venga el avivamiento, que se rompa, y atamos y desatamos, y ahora se vino todo un revuelo muy grande y muy duro, muy fuerte. Entonces, en medio de toda esta crisis que hay, que la Unión Europea, la OTAN, ha calificado como la más grave después de la Segunda Guerra Mundial, porque Rusia estuvo a minutos de cortarle todo el gas a toda Europa, que atraviesa todo el gas hacia Europa, va por Ucrania. Entonces, una situación pero muy tensa. Pero al estar ahora, ver los pastores buscando a Dios, la gente convirtiéndose, hay cielos abiertos en medio de una tempestad, ¿no? Uh-huh. Y a veces uno cree que un mover de Dios viene todo con rositas y todo con musiquita linda, pero a veces un mover espiritual viene en medio de sacudones, de tormentas, de situaciones, de cambios muy profundos. Así que eso fue uno de los lugares donde estuve. ¿En qué aeropuerto usaste? ¿El de Kiev? No, Donetsk, el que bombardearon, y donde el otro día hubo 100 muertos. Ahí. Y la CNN está transmitiendo desde ahí, Donetsk. Y fuimos ahí con un grupo a orar porque tomaron varios edificios. Destituyeron, o algunos hablan de un golpe, otros que se fue con un helicóptero, depende de la perspectiva que cada uno tenga, y asumió un pastor provisoriamente hasta las elecciones que fueron el domingo pasado, que ganó el candidato que es más pro-europeo. Entonces, los que son más pro-rusos, la resistencia o la guerrilla. Sí, no le llaman así, pero los separatistas rusos, como le llaman, hubo combates así bastante fuertes en esta ciudad. Así que, de paso, sabes que la mayoría de lo que nosotros llamamos los rusos que tenemos aquí, la mayoría son ucranianos. Vos sos ucraniano, ¿no? El cameraman que me toma a mí es ucraniano. Sí, así que, pero hay un mover de Dios muy lindo, muy grande, y yo estoy yendo 1 o 2 veces por año. Qué interesante los viajes estos que nos ayudan con tu experiencia y con tus vivencias a ponernos en una perspectiva mundial. A veces somos muy localistas, lo único que vemos es la Argentina, ni siquiera la Argentina, nuestra propia ciudad, y aún peor, nuestra propia iglesia, ¿no? Pero Dios está trabajando activamente en todo el mundo. Bueno, lo de especialmente China. Yo menciono siempre que la iglesia hoy, realmente la iglesia cristiana, mayoritariamente está en un contexto de persecución y de sufrimiento. Nosotros somos aquellos que disfrutamos, que tenemos el privilegio de tener libertad, y ni nos imaginamos lo que es vivir en un contexto de guerra, porque no te estás peleando con un chiquito, te estás peleando con Rusia, claro, que en cualquier momento decide invadirte y te invade, ¿no? Y en ese contexto la iglesia se mantiene viva, y más viva que nunca. Sí, aunque hoy hay una estrategia, uno ve, digamos, la persecución física o la persecución en ese sentido de por su fe, ¿no? Como este tipo de situaciones que podemos ver, pero para mí hoy tenemos una persecución más grande, que es la cultura Facebook, porque antes vos dividías entre lo legal y ilegal, lo ético, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. Hoy eso ya no se
cuestiona, hoy es si me gusta o no me gusta. Entonces, me gusta ir a la iglesia, pero también me gusta mirar pornografía. Me gusta, o sea, mezclo todo bajo la plata, lo pongo toda mi vida dentro, sobre la plataforma de lo que me gusta o no me gusta. Bien. Y hoy esto es lo que más está contaminando aún el mundo cristiano de Occidente, para llamarlo de alguna forma. No hay países cristianos. No. Hay gente que sigue a Jesús o que no lo sigue a Jesús. Absolutamente. Bueno, los teléfonos de nuestro programa son el 4568-6452, 4568-6667, para aquellos que quieren enviar mensaje de texto, 011-6041-3585. Rafael Pedace habló de tener esperanza para la Argentina, y un poco vamos a hablar de cómo poder transformar esta realidad en la que todos estamos, a partir de lo que la Iglesia puede hacer. No estamos hablando acá de una acción política, sino de la influencia que los cristianos podemos desarrollar en este contexto de disolución, de decadencia. No quiero ser muy cruel, pero yo soy muy pesimista con respecto a lo que la nación va a vivir en el futuro, pero no en términos económicos, que posiblemente se solucione, ni siquiera en términos políticos, posiblemente se solucione. ¿Pesimista en qué? En la decadencia moral, en la decadencia moral. Soy pesimista al ver que un miembro de la Corte Suprema de Justicia es locatario de prostíbulos, que el otro juez dice lo que el condenado quiere que diga o dictamina lo que el condenado quiere que diga. Y yo miro a esos jueces, miro al fiscal que está tratando de hacer su trabajo y lo echan por exceso de preocupación o de celo. Es decir, un país sin justicia está condenado a la miseria. Entonces en este diálogo hubo un retiro, un congreso, en el mismo edificio del Congreso de la Nación, organizado por un grupo de gente, entre los que se destaca Gastón Bruno, que estuvo aquí hace un tiempo en el programa, y Alejandro y Rafael fueron expositores y dieron sus charlas. Así que vamos a ver qué dicen, a ver si me sacan de este estado de escepticismo, pesimismo y me dejan contento, esperanzado. No, él tiene una perspectiva muy... pero así que él puede comentar primero. Clasifícala. No, de esperanza en cuanto si uno se afirma en los principios de Dios, claro que las cosas pueden cambiar para Argentina. Pero yo no voy a decir lo que él dijo. Bueno, dale, Rafael, ¿qué dijiste? Bueno, la cosmovisión que nosotros tenemos desde el punto de vista económico es derribar algunos mitos y conflictos ideológicos que hoy se debaten en la sociedad, que es, ¿vamos al capitalismo de mercado o vamos a un socialismo? ¿Qué es lo que nos lleva a un rumbo más eficaz, ¿no? Y ambos modelos han sufrido deterioro. El capitalismo básicamente lo que dice es que los bienes pertenecen al individuo, y el individuo, en el ejercicio de su libertad última y privada, los maneja, los gana, los conquista y los posee. El socialismo, por otra parte, dice que no, los bienes pertenecen al Estado, y el Estado reparte las herramientas a su criterio y hace que todo trabaje y funcione en base a lo que el Estado dispone. Es como una especie de ente superregulador. Los dos conceptos han fracasado, los dos, el capitalismo a ultranza, que de Dino es muy cruel también en muchos aspectos, ¿no? Un capitalismo que no respeta la necesidad básica de la gente, de salud, de cuidado, de educación. Y el socialismo también, porque donde se aplica a ultranza, a menos que sea un país muy desarrollado, no hace crecer a la gente no crece, porque se aplica en la educación, todos tienen que aprobar, porque si no aprueban se deprimen, ¿no? Los chicos. Entonces, ¿para qué voy a estudiar si sacar un 10 es lo mismo que sacar un 4 o un 3, ¿no? Entonces, el socialismo y el capitalismo son elementos que el hombre ha diseñado, Karl Marx por un lado, Adam Smith por el otro, ¿no? Pero hay una otra posición que es lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? ¿Dios es capitalista o Dios es socialista? Y Dios tiene reglas propias, muy claras, muy precisas,
que si la seguimos, el país progresa, el país, la sociedad va para adelante, ¿no? Entonces, lo que Dios dice es que se defiende la propiedad privada, porque algunos dicen que la propiedad ya es un lujo que no podemos darnos, ¿no? Por eso que el robo es casi aceptado como algo normal. Es un sector que no tiene y le roba a alguien que tiene. Uno de los mandamientos es no robarás. Y el apóstol Pablo también lo vuelve a insistir y dice, el que robaba no robe más, el que hurtaba no hurte más, ¿no? O sea, cambio de vida, una nueva persona, un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, hay principios de propiedad privada que Dios los sostiene. Inclusive también hay un balance y un equilibrio. David, recuerdo que le pedía en una oración magistral al Señor, no me des mucha riqueza, no sea que me venga tan rico que después diga, ¿quién es Dios? No, pues Dios soy yo. Y no me des pobreza, no sea que me vea tentado a robar para suplir mi pobreza. Manteneme con algo intermedio acorde a mi capacidad de soportar la bendición tuya, ¿no? Entonces los principios de Dios son claros, son precisos. Una sociedad con libertad de creación, de creatividad. Dios es creativo, Dios no tiene límites. Muchas veces pensamos que el nivel de población mundial era un detonante para una crisis, que 5.000 millones de habitantes iban a hacer estallar todo por el aire y había que inventar varias guerras cuando pasemos ese número porque no había alimento que alcanzara. Pasamos los 5.000, después el número, la vara se subió a 6.000, después a 7.000 y hoy estamos en 7.000 y pico y el mundo sigue funcionando. Y Dios es creativo, hay alimentos, hay riquezas para abastecer a todo el planeta. No es un tema de oferta y demanda, es un tema de aplicar los principios bíblicos. Sí. Que Jesús lo resumió magistralmente en dos, ¿no? De los 10 mandamientos. Amar a Dios, por sobre todas las cosas, respetar sus principios, respetar sus valores y respetar y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces ahí no hay socialismo ni capitalismo que valga, son los principios de Dios para una sociedad más justa y más equilibrada. Interesante, Rafael, para dialogar. El próximo lunes va a estar aquí en el programa Orlando Ferreres, que es un economista que escribe en el diario La Nación y que tiene artículos muy interesantes que relacionan la espiritualidad con la economía. Así que bueno, me diste pipo a anunciar la visita a alguien que yo no conozco personalmente, pero al que leo con mucha... Debe seguir un poco la línea de Max Weber, posiblemente. Próxima atención. Familia Medina, dice, nos miran de Clorinda, provincia de Formosa, familia Romero también. Irma y Luis de Chaco, muy buen programa. Bueno, gracias a todos los que nos llaman. A ver, opiniones. Me encantaría que alguien llamara y le dijera a Pedace, a Rafael, usted está absolutamente equivocado, la verdad es otra. ¿No es cierto? Sería interesante un programa así. Pero Pedace, Rafael es muy bueno. Hagan eso con Alejandro mejor. Alejandro. ¿Y qué es lo que hablaste vos, Alejandro, en ese congreso? Estaba tratando de acordarme de lo que hablé porque tuvimos varias charlas después. Pero en esencia, hablamos sobre, también por ejemplo, destruir algún que otro mito, por ejemplo, que una cosa es lo privado y otra cosa es lo público. Las acciones privadas tienen consecuencias públicas, entonces no podemos separar el ser del hacer. Somos una unidad, ¿no? Y entonces carácter es lo que sustenta especialmente a cualquiera que tiene responsabilidad pública. Pero eso en la Argentina se cuida mucho de no meterse el público. A ver, ¿en qué cámara estoy? Mostrame. Ahí está. Si el funcionario, el político, tiene una vida doble, es un problema personal, no es algo que tenemos que encarar nosotros. De eso no hay que hablar. En otros países, por ejemplo Estados Unidos, hubo un candidato hace un tiempo que se descubrió que había tenido una affair y salió de circulación. Sí. A ver si me pueden en la otra cámara cheque. Con alguien de Argentina. ¿Con alguien de Argentina? Claro. Bueno, no sabía, pero bueno, no importa, la chica era de Argentina. Sí. Bueno, pero de todas maneras, no ha sucedido una vez, ha sucedido muchas veces. No. ¿Cómo voy a confiar en una persona que está quebrantando su voto matrimonial? Es una idea, pero acá en la Argentina
decimos eso públicamente, la risotada más grande, la más chica se escucha en todo el país. Porque acá eso que vos acabas de decir, se lo ataca mucho, decir, no nos metamos en la vida privada de la gente. La vida privada puede ser lo que quiera. Bueno, anda un ejemplo muy sencillo. El chico que se droga en el rincón de su habitación, decimos, es un acto privado, pero arruina a toda su familia, ya de movida. Trae un sentido de angustia, de dolor a toda su familia. Ya en su acto privado, en su habitación, aún dentro de su armario, que tiene consecuencias públicas, sí. Ya afecta a su núcleo. Claro, ahora va a ser difícil romper ese mito. Bueno, uno lo ve hoy, porque la verdad que hay muchos y cada vez más personas de nuestra clase dirigente que están reconociendo su necesidad de Dios. Y ahí en el Centro Nacional de Oración lo estamos viendo. Y gracias a Dios que en estas conferencias estamos viendo algunos jóvenes, o por lo menos más jóvenes que nosotros, como Gastón Bruno y otros, que creemos que Dios está levantando, están dando un modelo. Ya hay algunos que son concejales, otros que son diputados, otros que están caminando sobre una plataforma totalmente distinta, que tiene que ver con el reino de Dios, los principios de Dios, porque acá no se trata de una moralina nomás, esto no se cambia con una pinturita, es un cambio que va de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. De adentro hacia afuera, hay países, mira, uno dice, bueno, el día que lleguemos a ser como Noruega o como Alemania, ellos tienen todo bien armadito, todo bien, cada cosa en su lugar. Pero el nivel de suicidio y de depresión que tienen es galopante. Así que no estamos hablando solamente si tuviéramos... Mira, hace unos años decíamos, cuando el desempleo lo bajemos, pero decía, cuando bajemos los niveles de desempleo que están en el 20, 25 y lleguemos a niveles más o menos como los de ahora, 7 y algo, 6,9, como se diga, 8, 9, no importa, ahí va a bajar la criminalidad, va a bajar la droga, va a bajar, ¿bajo algo? No, al contrario. Porque no es una cuestión de tener todo bajo control, es un problema que comienza con un vacío en el corazón. Hoy tenemos mucho más problemas de inseguridad que antes, mucho más problemas de adicciones que antes, mucho más problemas de destrucción familiar, de mucho más de lo que teníamos antes. Y estamos mejor en una década ganada que en el 2001. Estamos mejor, pero, o sea, es como la contradicción. Tenemos mejor comunicación tecnológica, pero peor nivel de relación. Entonces, aún hemos tenido una mejoría económica, pero el ser humano, nuestra calidad espiritual, nuestra calidad de gobierno, nuestra calidad de gestión es peor. Es peor. Porque no solamente se arreglan cambiando leyes, lo que no cambia de adentro hacia afuera, lo que no cambia en el individuo, no lo podés arreglar solamente con cambios de leyes, con cambios externos, con cambios políticos. Un intendente muy conocido me dijo, logramos sancionar una ley maravillosa en nuestra ciudad. Tenemos un solo problema, nadie la cumple. Nadie la cumple. No, leyes no faltan. Falta que las cumplamos. Tal cual. Es decir, Rafael, reacciona a lo que acaba de decir Alejandro. Decir que estás en desacuerdo para... Bueno, yo hice una reflexión en la charla que di con respecto a los impuestos puntualmente, ¿no? Cuando rendí impuestos 1 hace unos cuantos años, estaba cambiando el régimen impositivo y salíamos de un impuesto a las ventas y comenzaba a aplicarse el IVA, que era un impuesto en cascada, novedoso, algo muy... Es decir, te recibiste en el año 75. No, me recibí en el año 71. 71. Sí. Ah, más viejo todavía. No, me recibí muy joven. Claro, pero el IVA empezó en el 75. Te digo que yo tenía una fábrica y lo empezaba en enero del 75, el 13%. Exactamente. Yo le pregunto al profesor, ¿por qué acá arrancamos con el 13%? Porque ventas era el 11% y pasamos al 13%, ¿no? Cuando en Francia es el 5%, en Italia es el 6%, en Estados Unidos es el 4%. Y los cursos en la UBA empezaban con 150 alumnos y terminaban con 15, porque era un filtro, ¿no? Estábamos ya terminando el cuatrimestre. Entonces nos conocía a todos. Me mira el tipo, yo esperaba una respuesta técnica, una respuesta académica, me mira y me dice, pedace, acá todo el mundo paga la mitad, me dice.
Entonces, fue una respuesta que me marcó porque yo era un pibe romántico, idealista. Sigo siendo idealista, ¿no? Pero claro, los impuestos se calculan y se preparan pensando que todo el mundo va del 50%. Y vamos a cambiar eso, hay que pagar el 100%. Y que se use bien la plata. Vamos a ponernos a exigir que se use bien el dinero, si no te devuelvan, como en Estados Unidos, un cheque y te manden la plata. Esto no lo gastamos, hay un excedente. Pero que se invierta bien y que no se cobren impuestos exagerados que asfixian a la empresa pequeña, a la empresa mediana, a la empresa grande. Salvo que sea monopólica, hoy el régimen impositivo es extremadamente feroz y confiscatorio. Claro. Igual vos decís que hay que pagar todo. Sí. Vos tenés una empresa próspera, con muchos problemas por el tema de la importación, y pagás todo. Así es. Me lo decís, pongan la cámara para pedazo, que le voy a hacer la máquina del, ¿cómo se llama? Es el Detector. del detector de mentiras. No, doy fe de lo que está diciendo Rafael. No, bueno, decí que pagás todo, porque te pusieron en cámara. Pagamos los impuestos en su totalidad y no te digo el impuesto a las ganancias que hemos pagado hace una semana porque no entran los ceros. Es impresionante lo que pagamos. Claro. Pero son impuestos confiscatorios, Sí. porque se aplican sobre utilidades por inflación. Lo que quiero decirles es esto a la audiencia. Rafael, la empresa Rafael, es usada por la FIP como modelo. Es decir, cuando quieren saber cómo una empresa tiene que pagar los impuestos, ponen a la empresa de Por Rafael, aduana, por la aduana. aduana. Por la aduana, todo música la ponen, así se hace. Es decir, no solamente pagar los impuestos, sino que te convertiste como en un paradigma, en un modelo. ¿Qué hace la aduana con vos? No, nos llamó un funcionario muy importante de la aduana, yo pensé que era para, bueno, cuando te llaman te preocupás, ¿no? Y era para comentarnos que habían puesto nuestros valores de importación como punto de referencia para cualquier otro colega que quiera importar. Entonces dice, fíjate, le dice este hombre a sus colaboradores cuánto declara todo música, este instrumento, esta batería, esta guitarra, y ese es el estándar que nadie puede declarar por debajo de eso, ¿no? Realmente me llamó solamente para eso, para decirnos eso. Sí, tu colega te quiere matar. Te aman. Sí, bueno. Pero para mí fue una satisfacción, ¿no? Es tan así, ¿no? Que nos criamos, decía Salvador el otro día, en vez de imitar a Paturuzú, imitamos a Isidro Cañones. En vez de imitar a Martín Fierro, imitamos al viejo Vizcacha, ¿no? Así es. Y nos creímos que el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Y esa cultura que inclusive los historiadores dicen que viene de antes de 1810, porque Buenos Aires era una ciudad de contrabandistas, porque vivía del contrabando, porque España dijo no puede importar nada. Buenos Aires tiene que entrar todo por Lima, Perú. Pero acá vivíamos bien porque todos contrabandistas. Y esa generación, ese ADN, parece como que se nos impregnó. Y hoy el que no afana es un gil, Alejandro. Y por eso nosotros no podemos tener un verdadero espíritu federal. Y aun cuando nosotros decimos el interior, es sinónimo de segunda categoría. O sea, es el interior. Y no es solamente el interior por Buenos Aires. Son los cordobeses tienen el interior, los tucumanos, fíjate, las naciones que son le han dado valor al envío de misioneros son bendecidas por Dios. Y en eso Federico y Marta han sido muy claves. Bueno, yo lo decía el otro día cuando vino su yerno Nelson Castro, estuvo aquí en off en el programa, pero estamos hablando de el matrimonio, y particularmente Federico, la persona que Dios usó para despertar desde el año 80 en adelante una corriente misionera en la Argentina. No le digo mucho más porque el otro día lo fui a buscar al aeropuerto, así que estuvimos charlando mucho con ellos. Y Martita, mi esposa, es la que está continuando lo que él comenzó. Exactamente. La red de misiones mundiales. Sí, señor. Alejandro, entre otros títulos, tiene es esposo de Marta.
Así es. Rodríguez. Esposa. Ojo, que es la presidenta de Misiones Mundiales en el momento. Pero, bueno, te escribí hoy, Federico, y no me contestaste en Skype. El tema es muy interesante porque la pregunta que nos hacemos es ¿qué puede aportar la Iglesia en esta situación? ¿Qué puede aportar el ciudadano de a pie? Es decir, bueno, que se mete en política. Bueno, es una manera. Pero yo creo que la revolución, vos dijiste hace un poco, viene de abajo hacia arriba. Así es. Este diputado que te hablé, que te digo que el programa me impresionó muchísimo, porque este diputado Gustavo Vera está luchando contra la mafia, en la red antimafia, tiene la fundación La Alameda, fuera de la Cámara después nos contó que fue atacado y violentado, le quisieron romper la cabeza, y realmente, literalmente, el que lo cubrió y lo salvó fue Bergoglio, que fue a hacer una misa allí, y a partir de allí son amigos. Cuando vino aquí la semana anterior había estado con el Papa Francisco, y él, aparte de contar toda la corrupción en la que está metido, o tratando de sacar gente de la trata de blancas, una cosa trágica, porque las fuerzas públicas, la policía, los gobiernos, las embajadas, están todas metidas. Y él nos dio una señal de esperanza y la unía a la visita del Papa del 2016. Pero que las fuerzas de abajo, las entidades civiles, las sociedades de fomento, las ONG, las parroquias, las iglesias, se genere un movimiento de honestidad, de mano pulite. Eso me lo va a traducir bien Rafael, ¿no? Bueno, y que podamos entre todos limpiar la idea que él tenía, y que la culminación o el momento clave va a ser la llegada del Papa. Pues él contó la historia de Juan Pablo II cuando fue a Polonia, ¿no? No sé si coincide, pero lo que yo me doy cuenta es que ante semejante situación uno tiene la tendencia, me encierro en mi casa, ¿viste? Pongo dos. Que el Manipulite apareció en Italia y fue un fracaso completo, o sea, no existe. Bueno, en un momento funcionó muy bien. ¿Dónde? En Italia. A preguntarle a Berlusconi. No pudieron parar después de Berlusconi. Fue antes de Berlusconi. Pero metieron preso a mucha gente y le decomisaron todas las propiedades. Fue un intento fuerte, ¿no? Pero el yo problema es quién hace ese intento. Yo tengo, perdón, yo tengo un desacuerdo porque esto no es una cuestión de moralina. Yo tenía un profesor de gimnasia, ¿no? Y me decía, yo soy una buena persona porque mi viejo me enseñó los valores, esto y tal, y me dio una clase de que él no hacía mal a nadie, que él era maravilloso porque los valores, que de su casa y de su familia, todo. Y entonces seguimos la charla, el muchacho de 30 y algo de años, de novio, y entonces él comienza con otros muchachos que estaban haciendo ahí pesas y todo, comienza a hablar de las otras mujeres que él tenía. Entonces él tenía otras mujeres aparte de su novia. Dice, sí, porque con esta y con la otra, Y yo le digo, me imagino, porque él hablaba de integridad. Sí. De la integridad de su padre, los valores. Le digo, me imagino que sos tan íntegro que tu novia sabe que vos la engañás con otras 3. Si no se llega a enterar, me mata. Le digo, o sea, la corrupción es aquello que pierde su valor original de adentro hacia afuera. Uh-huh. Entonces, nosotros podemos otra vez tratar de hacer un montón de cosas de moral. Sí, y tiene que ver con lo que dijo esa señora de la religión, ¿no? Si la persona no tiene un encuentro verdadero con Jesucristo, nadie es cambiado por obras, sino para buenas obras. Lo demás es pan para hoy, hambre para mañana, es moralina barata. Si no, Jesús hubiera buscado a los fariseos, que eran la gente más preparada de su época, y buscó un grupo de ignorantes pescadores, pero que cambiaron su corazón. Entonces, todo el movimiento, claro, pro valores,
hagamos todo para cambiar las leyes, pero la verdad esencial es que si una persona no vive de acuerdo, no tiene una entrega y un nuevo nacimiento con Jesucristo, todo lo demás es pintar sobre una pared llena de humedad. O sea que la respuesta es hablarle a otros de Jesús. Un corazón cambiado puede cambiar estructuras. Un corazón cambiado, los grandes cambios que tuvieron algunos faraones, reyes en la antigüedad, fue porque un impacto espiritual primero vino en sus corazones. Una transformación individual lleva a una transformación funcional de lo que hago, y la transformación funcional lleva a una transformación estructural. Querer comenzar por una transformación estructural sin el individuo. Sí. Lo que agrava la situación es que si pudiéramos empezar de cero, pero estamos menos 10. ¿Cómo le decimos a ese chico que roba y que el único medio de vida que tiene es robar, que tiene que dejar de robar y empezar a trabajar? Hace unos días estuvo presentando un libro en la Fundación Una Vida Mejor, un joven que de chico era un chico de la calle, sin padre, sin madre, robaba para sobrevivir, y de pronto se encontró con Jesús, cambió su vida, empezó a tener deseo de trabajar, dejó la droga, dejó los vicios. ¿Sánchez? Sergio de Poli. Ah, sí. Y hoy es un empresario, de cartonero a empresario, ¿no? ¿Y cómo comenzó? ¿Dónde fue el punto de origen? Aceptó a Jesús en su corazón y cambió su vida. ¿De Neuquén? De Neuquén. Sí. De una empresa de camiones. Sí, lo tuve acá en el programa. Claro, sí. Yo le pregunté cuántos empleados tenía. Yo pensé que tenía 15, 20 empleados. ¿Cuántos empleados tenés? 90, me dice. 90 empleados. Un chico que era cartonero. Y ahora estoy empezando ya a leer y escribir, dice, porque no sabía leer ni escribir hasta hace poco, ¿no? Con la Biblia, leyendo la Biblia. Así que hay esperanza. La gente se encuentra con Jesús, no con una religión, con una relación. Claro. Y la vida cambia, los proyectos cambian, los horizontes cambian. Esa es la clave. Porque como dijo él antes, la cosmovisión comienza a cambiar. Pero no, la cosmovisión no cambia desde la moral. La cosmovisión comienza a cambiar desde un corazón transformado. Así que por más que uno, claro que hay que cambiar leyes, hay que cambiar estructuras, hay que cambiar lo mismo que dije, hablamos de la coparticipación federal, pero de todas maneras, por más que hagamos, si no hay un cambio en el corazón, por eso predicamos el Evangelio. Por eso vos tenés este programa, Juan Pablo. Para que la gente, en definitiva, tenga un encuentro con Jesucristo. Y que afecta eso, influye en todas las áreas de la vida. Por eso acá hablas de economía, por eso hablas de aspectos políticos, de la familia, de las leyes. Hay temas de los más diversos, porque cuando cambia el corazón, todo aspecto de nuestra vida también es transformado. Gladys de Tucumán, escuchando lo que dijeron de la economía alemana, ¿cómo se llega a un equilibrio entre el desborde emocional, los graves casos de suicidio de la sociedad y la economía tan avanzada? ¿Sí? ¿Cómo se entiende estas dos cosas? Sandra Pedace está escuchando el programa, muy interesante. Tiene algo que ver con vos. Sí, ¿no? Saludos del yerno y los chicos. Carlos dice, el ensayo de Borges fue escrito en el año 46. Entonces, ¿Viste? El año que yo nací. Todo lo bueno sucedió ese año. Y el autor concibe el Estado como impersonal. El argentino solo concibe una relación personal. Así es. Por eso para el argentino robar dinero público no es un crimen. Pero ahora miren, agárrense fuerte, mírense la pregunta de Rubén Rondinella. Si los pastores emiten comprobantes por las ofrendas que reciben. Interesante la pregunta, ¿eh? Sí. A ver, yo puedo hablar de la iglesia de la Puerta Abierta solamente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un grupo de administración y tenemos todos los sueldos en blanco y como fundación emitimos los recibos de las ofrendas que la gente nos da bancarizada. Lo que no podemos es dar recibo de las ofrendas que la gente pone en forma anónima. No, quizás lo que está hablando el televidente es
un pastor itinerante que vos invitás o invitamos nosotros, viene a la iglesia y vos le das una ofrenda. Sí. Le hacemos un comprobante y lo contabilizamos, pero lo que no tenemos certeza es cómo lo declaran en su declaración personal, porque es un ingreso grabado por impuesto a las ganancias, en definitiva. Claro, si pasa de un cierto límite sus ingresos sería, ¿no? Sería grabado. Sí. De todas maneras, los clérigos tenemos una excepción en ese tema de las ganancias, ¿no? Gracias, porque la tienen los sacerdotes católicos, la tenemos nosotros. En mi caso personal, no, vos no. Yo pago por ser pastor, así que yo pago para ser pastor. Vos pagás, sí, claro, que vos sos yo no tengo, biocupacional. Claro, yo trabajo, yo vivo de mis ingresos personales. Claro. Y pagás por ser empresario, no por ser pastor. No, digo, es una broma. Sí. Y paga. ¿Ale? ¿Qué decías, Eco? No, que también cuando uno consulta con el estudio nuestro, por ejemplo, claro, dicen, hay algunos vacíos, áreas grises, y hay vacíos legales que todavía no están bien definidos en cuanto a, por ejemplo, el pastor como monotributista, y me dicen, mirá, las reglas de juego están cambiando tan rápido que nosotros mismos no sabemos a veces cómo aconsejar a los pastores que a los que atendemos. Le tengo que decir, siguiendo la línea, uno de los graves problemas que tienen las iglesias evangélicas es que no tienen un estatus legal. Son asociaciones civiles o fundaciones o grupo de gente voluntaria. Es decir, hoy no tenemos una figura legal que diga la iglesia evangélica y que pueda ser reconocida y que pueda tener balances y que pueda dar recibos. La falta de esa ley hace que haya una cierta zona gris en esto que estamos hablando. Che, me tengo que ir. ¿Ustedes se quedan? No, nos vamos con vos. Vamos, ¿sí? Nos invitás a cenar, supongo. Sí, porque dijimos que después de acá íbamos a cenar. Lo mínimo. Claro. Pero me están apretando, los voy a invitar a cenar, Acepto ayuda. Te puedo decir dos cosas rápidas. Dale. Dos chivos rápidos. Sí. Estamos poniendo, ahí creo que están los muchachos ahí en una comedia musical en el Teatro La Mueca. A ver si le pueden poner la pantallita ahí. Bueno, ahí está, que es para toda la familia. Sí, ¿cuándo es? Ahora a partir del 21 de junio. Y esto tiene un mensaje muy muy fuerte especialmente para adolescentes, ¿no? Y comienza ahora los 30 días de oración. Todo el mundo musulmán comienza con su ayuno. No, empieza a fin del mes que viene. Por eso sí. ¿Qué dije yo? Sí, ahora. 28 de junio, sí. Comienza los 30 días de oración. Nosotros tenemos este material y toda la red de misiones mundiales. Sí, déjamelo. Yo, en todo caso, hago un programa un día con tu señora que lo va a explicar mejor que vos. Eso es. Pero, ¿Es cierto, Rafael? Este material está disponible. Bueno, me tengo que ir a llevarlos a comer. Esta pobre gente viene muerta de hambre de la conferencia y entonces yo le voy a ir a dar de comer ahora. Asegúrese, y esto es en serio, de ir a un lugar donde enseñen la palabra de Dios con toda su familia este próximo domingo. Que tenga un buen fin de semana y nos encontramos el lunes con esta visita muy especial. Por primera vez va a venir Orlando Ferreres, un economista que nos va a iluminar porque tiene una mirada muy interesante acerca de la relación de lo espiritual con la economía, ya no desde la perspectiva evangélica, sino en todo caso desde la perspectiva católica. Nos encontramos el lunes, que Dios les bendiga.